Es necesario que antes de empezar a utilizar el material de TMC con tus niños, veas este video, donde te compartimos algunas pautas de cómo podés desarrollar el material. En primer lugar, déjame comenzar con un versículo, Salmo 145:4. Dice, una generación celebrará tus obras a otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Y me encanta este versículo, sobre todo en el contexto de TMC, porque es un llamado a la transmisión intergeneracional. Estamos llamados a transmitir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos una generación que le estamos pasando este conocimiento, este mensaje, esta buena nueva a otra generación. Y no se trata solo de transmitir conocimiento teórico, sino de compartir experiencias personales sobre la bondad, provisión y poder de Dios a lo largo de nuestra vida. Que cada clase, que cada historia que contamos, que cada versículo que leemos sea para transmitir la grandeza de Dios, la gloria de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese es el objetivo de TMC, que los niños conozcan la grandeza de Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Comenzamos a presentar el material. En primer lugar tenemos el libro de Ver y Hacer, y como lo dice el texto, la edad sugerida es de 4 a 5 años. Tiene 7 lecciones. Cada una de estas lecciones se puede dividir en 3. Entonces, si vos sos prolijo durante el año y te armás una agenda de clases, fácilmente vas a poder utilizar un solo libro durante todo un año. Los temas que se desarrollan en la lección de Ver y Hacer 1 son la creación, el pecado, la salvación, el perdón, el arrepentimiento, la crucifixión y el cielo. El objetivo de Ver y Hacer es el evangelismo progresivo del niño. Ten en cuenta que estás hablando a niños de 4 a 5 años y tal vez sea complicado para ellos entender el concepto de la salvación. Pero no por eso debemos dejar de hablar de lo que Cristo hizo por nosotros y por ellos. Entonces hay que presentar el evangelismo progresivamente, de a poco. Es presentar al niño el plan de salvación de una manera clara y por partes, acorde a su edad. Al finalizar este material se hace una invitación clara al niño para recibir a Cristo como su Salvador. Las lecciones te van a llevar a eso. El formato de la lección, y más o menos son todos parecidos, cuenta la historia de dos personajes, en este caso Carlos y Ana, en sus vidas cotidianas en diferentes situaciones diarias que los lleva al final de cada lección a una enseñanza bíblica. Contiene versículos para memorizar y 3 actividades: dibujo para pintar, preguntas a responder y un espacio para dibujar. Recordá que si ya usaste Ver y Hacer 1 con tus niños en años anteriores, podés ya pedir Ver y Hacer 2, que es la continuación del Ver y Hacer 1 y tiene diferentes lecciones. Lo mismo para cada libro. Seguimos ahora presentando el material con la hora del cuento. La parte 1. Recordá que podés, si ya terminaste de usar la hora del cuento 1 en años anteriores, podés pedir la hora del cuento 2. Esta lección mantiene el mismo formato que Ver y Hacer 1. La edad sugerida es de 6 a 8 años. Cantidad de lecciones tiene 7 también. Y recordá que cada lección se puede dividir en 3, logrando así que puedas tener material para todo el año. Los temas que se desarrollan son: Dios nos ama, Jesús está siempre con nosotros, el perdón y oración, evangelismo y cómo leer la Biblia, desobediencia hacia tus padres, perdónense unos a otros y el discipulado. El objetivo es fundamentos de la fe. Si tenés niños que ya completaron el Ver y Hacer 1, hablaste de evangelismo y ahora les estás dando fundamentos para fortalecer su fe. Ayudar al niño en su crecimiento espiritual también es el objetivo. Comienza invitando al niño a recibir a Cristo como su Salvador en las primeras lecciones, si no lo han hecho antes, y enseña temas como la confesión, la obediencia a la palabra de Dios y a sus autoridades, el perdón
y cómo compartir la fe. El formato de la lección cuenta la historia de dos niños, también el mismo mecanismo que debería ser uno, Daniel y Laura, en situaciones cotidianas, dando una enseñanza bíblica al final de cada lección. También incluye una historia bíblica. Contiene versículos para memorizar con una actividad para hacer y dos actividades, página de juegos y página de preguntas. Seguimos hablando y presentando el contenido de Club de Exploradores 1. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque la daba de 9 a 12 años. Recordad que esta es una edad sugerida. Puede ser de 9 a 13 años también. La cantidad de lecciones son 12. Tenés un poco más que los libros anteriores, que también se pueden dividir en 2 o en 3 clases. Depende del tiempo que tengas y del calendario que tengas para poder dar la clase con los niños. Los temas que se desarrollan son un poco más complejos que los temas que veníamos viendo anteriormente. Recordad que estamos hablando de nenes de 9 a 13 años aproximadamente y ya pueden entender un poco mejor. Los temas que se desarrollan son atributos de Dios, después habla del hombre y la creación más maravillosa, habla de Satanás, el enemigo de Dios, la resurrección, ascensión y gobierno de Jesús, por qué pecamos y cómo somos perdonados, habla de que todos podemos salvarnos y de que Jesús volverá otra vez. Soy una nueva persona en Cristo y cómo vivir la vida en Cristo de una forma victoriosa. El objetivo de esta lección es transmitir teología sistemática básica para niños, es decir, quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Enseñar verdades doctrinales, cómo es Dios, quién es nuestro enemigo, la obra de Cristo, el pecado, entre otros temas. El objetivo es llevar al niño a tomar una decisión sincera por Cristo, a entender lo que Cristo hizo en su vida y creerlo en su corazón. El formato de la lección contiene enseñanza bíblica con mucho contenido bíblico. Esto requiere estudio previo por parte del maestro y también lectura de versículos varios. Y contiene en la lección versículos para memorizar y 3 actividades: búsqueda del tesoro, página de preguntas y respuestas y mi caminar con el Señor. Estas dos últimas son preguntas y respuestas que son una especie de test para que el niño pueda hacer y el maestro pueda ver y evaluar si el niño entendió o no la lección. Hay que estar bien atento a eso y ver si el nene contesta o no contesta lo que se le pregunta. Porque si un nene deja los espacios vacíos, hay algo que tenemos que solucionar. O no entendió la lección o no se anima a contestar, y esto requiere de un trabajo tal vez fuera de la clase, una charla con él para que nosotros podamos entender qué le está pasando. Recordá que cada uno de estos cuadernillos o lecciones tienen su segunda parte. Ver y hacer 1 y 2, la hora del cuento 1 y 2 y Club de Exploradores 1 y 2. El formato es el mismo y la parte número 2 es la continuación de la 1. Si ya completaste o si ya trabajaste con el cuaderno número 1, tranquilamente podés pedir el cuaderno número 2 y continuar con tus clases. Avanzamos ahora y nos metemos en sugerencias de cómo preparar la lección. El objetivo de la lección es que cada niño entienda el material. No nos tenemos que apurar. Como maestros muchas veces queremos dar la lección rápido o no tenemos tiempo o nos quedamos sin tiempo porque hicimos otras cosas anteriormente. Acá la idea es no apurarse. Tenés 3 clases, pero tomate el tiempo necesario para explicar bien la lección. Recordá que el objetivo es ese, es que el niño entienda lo que le estás contando. Las lecciones son muy doctrinales, en algunos casos contienen mucha información bíblica y es importante que los niños dediquen tiempo a pensar en lo que escuchan. No podés tirarle toda la información de una, bombardearlos de información de la Biblia, porque los nenes no van a entender nada de lo que le estás hablando. Entonces tomate tu tiempo para explicar. Recordá que cada lección se puede dividir hasta en 3 partes, como habíamos
habrá hablado, pero la sugerencia es que no sean más de 3 partes. Se sugiere que cada clase tenga como un tiempo estimativo entre 45 minutos, y estamos hablando de la clase en total, no de la lección bíblica. Esto lo vamos a ver más adelante. Debemos tener en cuenta que cada niño, cada edad, tiene un promedio de atención diferente. Los tiempos de atención para los niños de 4 a 5 años son entre 5 a 15 minutos en una actividad estructurada. Recién ahí ellos están empezando a prestar atención a una actividad dinámica. Ellos entienden mejor y aprenden mejor con un visual o con un juego. Y también se distraen fácilmente con estímulos externos, un cuadro colgando, un perro ladrando afuera, algo que se cae al piso, una persona que pasa caminando. Ellos se distraen muy fácilmente. Después tenemos los niños de 6 a 7. Ellos tienen un grado de atención entre 10 a 20 minutos. Ellos pueden seguir instrucciones largas, entre 10 y 20 minutos te prestan atención, pero después ya los perdiste. Después a esa edad empiezan a sostener la atención en tareas escolares simples. Escribir, dibujar, pintar. Ellos a esa edad, a los 6-7 años, empiezan a prestar más atención y a involucrarse más en tareas donde tengan que hacer cosas y no tanto como escuchar. Después tenemos los niños de 8 a 9 años. Ellos tienen un rango de atención centrada entre 20 y 30 minutos. Ellos tienen mayor capacidad para concentrarse en la lectura y en la escritura. Acá podés hacer que estos niños puedan leer la lección, puedan leer los versículos bíblicos que te ayuden de alguna manera a dar la lección, hacerlos parte de la lección que estás dando, porque ellos se concentran más en la lectura y en lo que ven. Ya pueden retomar una tarea tras una interrupción, o sea, puedes dividir la lección en dos y hacer algo, una actividad en el medio que sin problema después vas a poder retomar. Y por último, los niños de 10 a 12 años. Ellos tienen un grado de atención entre 30 y 45 minutos, incluso hasta 60 minutos si la actividad es interesante. Es atención más similar a la de un adulto, ¿no? Porque ya están formando su interés y su grado de atención va creciendo, su curiosidad va creciendo, entonces pueden prestarte más atención si vos estás diciendo y transmitiendo algo de una forma interesante. Tienen mejor control de los impulsos y controlan mejor las distracciones. Hay una cuenta relativa que se hace en cuanto a esto. Si vos tenés un niño de 5 años, tenés que multiplicar por 2 el grado de atención que va a tener, por lo tanto sería 10 minutos. Si vos tenés un nene de 10 años, lo multiplicás por 2 su edad y el grado de atención que va a tener son 20 minutos. Esto es estimativo, es entre 15 y 20 o 25 minutos. De acuerdo, recordá siempre, de acuerdo a cómo el maestro da la lección. Si vos das una lección aburrida, el niño se va a aburrir. Si vos lo haces interesante, el niño va a estar interesado por eso. Seguimos con las sugerencias de cómo desarrollar el material de una manera correcta. Dedica tiempo a la oración antes de comenzar a preparar la lección de la semana siguiente. Esto es clave. Pon en manos de Dios la clase que vas a dar, el tema que vas a dar. Y no importa si sabes mucho o poco de la Biblia. Lee la lección, lee los versículos, que quede grabado no solo en tu mente, sino también en tu corazón. Y pedile a Dios que te ayude a dar la clase y a mantener una clase de la mejor forma posible. No importa la cantidad de niños que tengas, no importa si los niños se portan bien o mal, ponelo en manos de Dios siempre. Otra sugerencia, lee la lección al menos 2 veces y determina la verdad, el objetivo de la lección y anotala. Podés tener un cuaderno aparte, podés tener una lección para vos mismo, subrayar, anotar y cosas que te llaman la atención. Recordá que muchas de estas lecciones no solamente son para los niños, sino también pueden ser un impacto para la vida del maestro.
Lo que hablábamos recién, al volver a leer la lección por segunda, tercera vez, escribí una pregunta por párrafo que hará o que vas a hacer durante la clase para resaltar la verdad que estás explicando. Anotá cosas, anotá preguntas que puedes hacer, cosas que se te vienen a la mente. Anotá todo para que la clase sea más nutritiva, para que puedas tener una mejor clase interactiva con un feedback positivo. Preguntar si entendieron, si alguno tiene una pregunta, hacer preguntas sobre lo que estás leyendo, y eso va a hacer que los niños se interesen más por lo que estás diciendo. Podés escribir en la lección junto al párrafo para no olvidarla mientras trabajás con los niños, o en un cuaderno aparte como hablábamos recién, lo que mejor le funcione a cada maestro. Elegí canciones y actividades que apoyen la verdad central o el objetivo. Sabemos que muchas actividades con los niños tienen su momento de alabanza, pero también podés hacer cantar una canción corta en el momento de tu clase. No sé, vas a hablar sobre Sansón, sobre Jonás, sobre Moisés, no sé, tal vez se te viene una canción que cantabas en tu infancia o que conoces, podés cantarla. Lo mismo con las actividades. Todo lo que puedas hacer para apoyar el material está bien. Un visual, un video corto en una computadora, un video corto en un celular, una actividad con títeres, una actividad con peluches, disfrazá peluches de personajes bíblicos. Todo lo que vos puedas hacer va a estar bien, siempre y cuando sea relacionado con la lección que vas a dar. Pensá cómo vas a presentar el versículo para memorizar. Podés hacerlo de muchas formas diferentes. Podés hacer un PowerPoint y poner el versículo e ir sacándole palabras. Lo mismo podés hacer con una cartulina o con una impresión. Podés hacer enseñar el versículo, dígalo con mímica para que se quede grabado. Acá podés utilizar diferentes recursos para que los niños puedan entender y memorizar el versículo. Recordá que no solamente es memorizar, repetir, no, es entender. Completa la página de preguntas y respuestas y asegúrate de saber la respuesta correcta a cada página. Esto va en las lecciones también más dirigidas como la de exploradores, donde y la hora del cuento también, donde tenés preguntas y respuestas. Acá tenés que saber y tenés que controlar si el niño contesta o no, lo que hablábamos antes. Es importante que vos veas esto. Si contestó, qué contestó, esto lo vamos a ver más adelante, y que puedas estar ahí mirando lo que los niños contestaron. Y asegúrate de que vos sepas la respuesta, que no te sorprenda la respuesta de antemano. Por eso tenés que leer la lección antes, tenés que leer las preguntas antes y asegúrate de cuál es la respuesta correcta para que después puedas corregir las lecciones de los niños. Como hablábamos hace un rato, lee la lección al menos 2 veces antes del día de la clase. Tenés que saber de qué se trata la lección, tenés que saber lo que vas a decir. No podés llegar al momento de la clase sin haber leído la clase y estar leyendo la clase y aprendiendo cosas de la clase junto con los niños. No, vos tenés que saber de lo que se trata la lección. Por eso es importante que le dediques tiempo a esto. Leer una clase no te lleva más de 10 minutos. Y vos podés leer una clase mientras vas en un colectivo, mientras vas a trabajar, mientras tenés 10 minutos tomando unos mates, vos te podés leer la clase y eso después va a ir trabajando en tu corazón para que puedas transmitir la clase de una forma correcta. Dios te va a ir poniendo pensamientos en tu mente y en tu corazón para que puedas transmitirle al niño ideas que se te vienen a la mente durante la semana, y eso es muy bueno. Prepara material adicional para cada clase, como hablábamos hace un rato, canciones, juegos, rompehielos, todo lo que sea útil y sume a la clase, eso también está buenísimo. Recordá que no solamente que una clase es de 45 minutos, 1 hora en la que tenés, o a veces menos, pero de atención tenés muy poco.
Entonces vos tenés 20 minutos de lección, 10 minutos de lección y después tenés que hacer un montón de cosas durante todo el tiempo que te resta. No solamente es darle una taza de té o que coman una factura, sino también que ese momento de ocio, entre comillas, sea parte de la clase y que ellos puedan aprender. Y justamente con esto, con canciones, con juegos, con rompehielo, búsqueda del tesoro y un montón de juegos que puedes hacer. Después, planificar las clases, las lecciones anualmente. Esto te va a ayudar muchísimo. Si vos planificás las clases de acuerdo al calendario de clases que tiene tu iglesia, podés saber qué es lo que te va a tocar 2 sábados, 2 domingos, 2 viernes hacia adelante y podés planificar. Ya podés ir pensando qué material puedes utilizar, qué recurso puedes utilizar, qué canción hacer, qué juego hacer, y esto te va a ayudar muchísimo a ir anticipándote a cada clase y así poder ser más eficiente al momento de dar la clase. Seguimos en sugerencias al dar la clase. Tomar un tiempo antes de comenzar la clase para hablar con los niños. Es muy normal que un niño entre desaforado, entusiasmado por lo que le pasó en la semana, no sé, se le murió el perro, empezó una escuela nueva, nació un hermanito, muchas cosas el niño tiene que contarte porque no te vio en toda una semana. Entonces es muy importante que los dejes hablar. Muchas veces metemos al niño en un cuarto cerrado, silencio, nadie hable, damos la clase y pensamos que el nene nos va a escuchar con eso, pero hay veces que sí, hay veces que no. El nene, su cabeza va a estar en todo lo que te quiso decir, en todo lo que te quiere contar. Entonces tomate un tiempo en tu clase, dentro del momento de tu clase, del tiempo que tenés para escuchar al nene, para dejarlo hablar, para que te grite, para que se siente, para que se pare, para que vaya al baño, para que venga, para que se mueva. Y después sí, llega un momento que cortás con eso y comenzás con la clase bíblica, con la lección bíblica. Cortás con un video, cortás con un visual, cortás con una frase, cortás con un juego, pero primero déjalo al niño que sea participante, que el niño sea protagonista. Muchas veces tomamos el protagonista los maestros y en realidad no es así. El que es protagonista de todo esto es el niño que tiene que estar prestándote atención. Lee los versículos de la Biblia, usa la Biblia para dar la lección. En estos tiempos que corren es muy normal utilizar celulares para dar la lección y no está mal, pero estamos transmitiendo la Biblia, estamos enseñando la palabra de Dios y la palabra de Dios también es autoridad. Tenemos que lograr que el niño vea que leemos la Biblia y que lo que estamos enseñando es de la Biblia, entonces usa la Biblia. Hacelos participantes a ellos, dales tu Biblia, que ellos puedan leer los versículos. Enseñales a usar la Biblia, esto es clave y más adelante ellos puedan tener su Biblia, sobre todo los más grandes. Usa la Biblia para dar la lección, no uses el celular. Prepara el lugar de la clase, esto también es clave. En los tiempos que corren damos las lecciones a las corridas. Las iglesias no tienen lugar, lamentablemente, para también tener clases con los niños. Entonces, generalmente se utiliza un cuartito del fondo donde se guardan las escobas o un lugar abierto o un rincón de la iglesia. Es clave que prepares el lugar. Es clave que el niño se sienta en un lugar diferente al que está todos los días. No sé, podés poner un banderín, podés poner un cartel de bienvenida, podés sacarle fotos e imprimirlas y pegarlas en un cuadro con el nombre de la clase. Ponerle un nombre a la clase, un número, que ellos se sientan parte de ese lugar. El lugar, lo mismo, si es el lugar de limpieza, ordená el lugar de limpieza, tapá las distracciones con una lona, con una sábana, con lo que tengas a mano, decorá el lugar. Que ellos sientan que esa es su clase, que ese es su lugar de todos los fines de semana para poder ir a compartir un momento diferente al que tienen todos los días. Sin distracciones,
Trata de que no haya nada a su alrededor que ellos puedan distraerse, algo que puedan tocar y se pueda romper, y que vos tengas que estar diciendo a cada rato no lo toquen. Sacalo de sus manos. Sé que esto lleva tiempo, sé que es todo un trabajo, sé que hay que ir antes. Tal vez vos no podés ir antes de la clase porque los tenés que ir a buscar. Bueno, ver el tiempo en la semana, tal vez si puedes ir a ordenar el lugar o quedarte después de una reunión en la semana antes de la clase y poder ordenar el lugar, pero esto también es clave. Usa diferentes recursos en cada clase, no repitas los recursos, no uses videos en toda la clase. Puedes ir salteando, armate una lista de recursos, no sé, videos, canciones, actúa con los títeres, puedes hacer una actuación con Lego si tenés Lego, puedes imprimir cosas, puedes hacer una representación con peluches, disfrazá peluches, hacé títeres de dedos. En internet tenés un montón de recursos que podés copiar y que esto es de gran bendición. Y no repitas los recursos, los niños se aburren fácilmente. Y si vos llegás con el mismo recurso siempre, el niño dice, otra vez los títeres, otra vez el video, otra vez. Entonces tenés que lograr que el niño renueve sus expectativas para que pueda llegar a la clase con una expectativa diferente. A ver qué vamos a hacer hoy, y esto va a ser de gran bendición para ellos. También esto es muy importante. Trata de visitar a tus niños al menos una vez al mes. Ponete como oración y como objetivo visitar aunque sea uno de tus niños. Ir a la casa y preguntar cómo anda, cómo está. Si tenés el teléfono de sus padres, también previamente mandarle un mensaje y pasar por su casa y preguntarle cómo está. Hay veces que no vamos a ser bien recibidos, hay veces que los padres nos van a atender en la puerta, hay veces que nos van a ladrar el perro, nos van a querer morder, hay veces que vamos a llegar tarde, cansados, pero es importante que el niño vea que el maestro de escuela dominical, de hora feliz o lo que sea, se interesa por él. Esto es clave. Recordá que no estamos alcanzando solamente a un niño, sino estamos alcanzando a toda una familia. Y el objetivo también es que la familia venga a la iglesia, que los padres te vean, que los padres te conozcan. No importa si sos bien o mal recibido, que ellos sepan que estás ahí. Muchas veces, y la mayoría de las veces, vamos a recibir no por respuesta. No te van a dejar entrar a la casa, vas a tener que preguntar desde la vereda, tal vez vas a tener que viajar media hora, 40 minutos simplemente para eso, pero es importante que lo hagas, por lo menos una vez al mes, ponerlo en la oración como objetivo para que Dios te ayude a lograrlo. Recordá que si haces esto, podés llegar a la familia. Ellos van a saber que cuando tengan un problema, ellos pueden recurrir a vos. Dejale tu teléfono, tu WhatsApp a los padres y preguntá si podés orar por algo por ellos, si ellos tienen alguna necesidad, que vos vas a estar orando por ellos. Orá por tus niños diariamente, lo que decíamos. Orá por nombre de cada uno de ellos. Anotate los nombres, memorizate los nombres de tus niños, esto es clave. No los llames por sus apodos ni por cómo le dicen. Orá por tus niños con nombre, especialmente por cada uno de ellos. Hacete una lista, léela y agregalos en tus oraciones. Esto es muy importante. En la última parte de este video nos metemos en sugerencias sobre el cuadernillo. Vamos a hablar ahora no tanto de la clase, sino cómo utilizar el cuadernillo de TMC. El cuadernillo, dijimos que los dos primeros contienen 7 lecciones y las podemos dividir hasta en 3 clases y así obtener 21 clases de cada cuadernillo. Si el maestro, la maestra, el voluntario es bien organizado, podemos completar un año de lecciones de TMC sin problemas y obviamente también de acuerdo al calendario de actividades de la iglesia. El contenido y las actividades que tiene cada lección se puede dividir en una primera forma teórica, una primera parte teórica. Puedes dar la clase teórica en la primera clase. En la segunda clase puedes hacer una parte práctica, puedes hacer un resumen de la primera y una parte práctica con una actividad. Y en la tercera parte hacer el repaso general con juegos
y actividades especiales. Esta es una forma sugerida de cómo dividir una clase del cuadernillo en 3 partes. El cuadernillo es de cada alumno, es personal. Debe ponerle el nombre y adornarlo como quiera, sin obviamente modificar el cuaderno. Y el cuaderno queda en la iglesia o bajo el resguardo o la responsabilidad del maestro o la maestra. Esto evita que el niño se lleve el cuaderno a la casa y que lo rompa, lo agarre el perro, lo pierda, se moje con una gotera o lo agarre la lluvia o lo agarre el hermanito para hacer garabatos. Entonces el niño va a estar interesado en volver cada fin de semana a reencontrarse con su cuaderno, un cuaderno que va a tener su nombre, un cuaderno que él va a adornar, va a personalizar la tapa, obviamente sin modificar el contenido. No se puede recortar, no se puede tachar cosas, obviamente, porque si no te vas a quedar sin cuaderno enseguida. El cuaderno queda bajo la responsabilidad del maestro, lo guarda en la iglesia o se lo lleva. Si tenés mucha cantidad de cuadernos lo podés guardar y en la iglesia y dejarlo ahí sin que corran ningún riesgo. Pero es clave esto. Algunas sugerencias al dar la lección. Incentivos y recompensas. Uno de nuestros objetivos como maestros, maestras, es que el niño desarrolle un interés por la palabra de Dios, que aprenda de ella y conozca a Cristo. Entonces ese interés va a estar directamente ligado con cómo el maestro o la maestra da la clase. Entonces vos tenés que generar cada fin de semana una expectativa por lo que el niño va a aprender. Debemos incentivar a que esto suceda. ¿Cómo? Premiando la participación en clase, la conducta y la forma en la que se comunica con los demás. Puedes llevar golosinas, dar premios, hacer un cuadro de puntuación. Necesitas incentivar al niño a ganar recompensas y a que el niño de alguna forma se interese por volver cada fin de semana a ver lo que vos tenés preparado y sobre todo a ver lo que Dios tiene preparado para ellos por medio de la palabra de Dios, por medio de la lección que vos le vas a dar. Relacionado mucho con lo que hablábamos en el cuadro, en la placa anterior. El maestro debe firmar el cuaderno y los trabajos, por eso es clave que se quede con los cuadernos el maestro. Escribir palabras de aliento, pegar stickers decorativos de acuerdo al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que vos al tener el cuaderno en tu poder podés tomarte todo el tiempo en la semana y ver lo que el niño hace en su cuaderno, corregir las preguntas y respuestas, pegarle stickers, ponerle notitas, un ok, siempre de forma positiva, no ponerle notas negativas para que ellos puedan incentivarse al volver a ver la nota que vos le pusiste en el trabajo, en el dibujito que pintaron, en el dibujo que hicieron, en la respuesta que dieron. Entonces vos tenés que incentivarlos a esto. ¿Cómo? Corrigiendo su trabajo, leyendo su trabajo. Ellos se van a dar cuenta que vos leíste su cuaderno y de alguna forma se van a sentir importantes. Les vas a prestar atención, cosa que en la semana muy pocos tienen. Entonces esto es clave. Vos tenés que utilizar el cuaderno, el cuadernillo, para hacer que los niños vuelvan a tu clase. Se pueden usar los recursos de TMC o cualquier otro. En la web de TMC, en la parte de recursos, tenemos una planilla de stickers que vos podés imprimir y podés utilizar para pegar en los cuadernillos. De todas maneras, puede ser cualquier sticker que vos te puedas comprar, puedas conseguir. Obviamente siempre y cuando sea de aliento a que ellos sigan completando su cuaderno y lo que los puedas ayudar a esto, y podés pegarlos en su cuaderno y podés también dibujar y corregir y firmar y ponerles palabras de aliento en su cuaderno. También TMC provee unos certificados, ¿sí? Que esto es para un cierre de ciclo, para una finalización de ciclo. Son unos certificados, una especie de diplomas de cada uno de los materiales. Debería ser uno, la hora del cuento 1 y también Club de Exploradores. Estos certificados se pueden entregar cuando el niño completa el cuaderno.
Lo que se puede hacer, lo que nosotros sugerimos es hacer una especie de graduación de fin de año en diciembre, noviembre, cuando la iglesia está cerrando su calendario. Puedes hacer un evento para invitar a toda la familia, que ellos sean parte de la graduación del niño. Puedes ponerle un gorro estilo americano, puedes hacerle una bata, puedes con friselina, puedes hacer un montón de cosas, adornar la iglesia y que sea una graduación, que el niño pase adelante, le sacas una foto y que toda la familia esté presente en la graduación, en la finalización del ciclo de cada uno de los libros, y sobre todo y como objetivo principal que esto sea un evento evangelístico donde se predique el evangelio a toda la familia, porque de eso se trata, traer a la familia, a la iglesia y a Cristo. Para finalizar, rendición de cuentas, y esto es muy importante para el ministerio. Como seguramente vos ya sabés, Mailbox Club es un ministerio que se desarrolla en su totalidad por ofrendas. Hay personas ofrendando para que este material llegue a las manos de los niños. Es muy importante que por lo menos 2 veces al año cada encargado del ministerio se comprometa, tome el compromiso de realizar 2 informes anuales. Seguramente esto se lo vamos a estar pidiendo o el encargado del ministerio lo va a estar pidiendo. Los informes anuales son nada más y nada menos que testimonios de cómo está siendo utilizado el material de TMC, cómo el material de TMC es de bendición para cada uno de ustedes. Un testimonio de algún niño, de alguna iglesia, cómo impactó el material de TMC en el ministerio, y todo esto acompañado por algunas fotos de un niño con el material, de un grupo de niños tomando clases con el material de TMC, fotos que podamos ver que el material de TMC está siendo utilizado. Y así, de esta forma, nosotros vamos a poder transmitir a todos los ofrendantes que están manteniendo el ministerio de TMC, vamos a poder transmitir cómo el material de TMC está siendo utilizado en Argentina. Déjame cerrar de la misma manera que empezamos, con un versículo de la Biblia. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Recordá que cada palabra que vos estás transmitiendo a un niño no es tu palabra, es palabra de Dios. Al leer la Biblia, al explicar un concepto bíblico, al explicar una verdad bíblica, al llevar a un niño a conocer lo que Cristo hizo por él, es palabra de Dios, y que ella no volverá vacía, sino que va a hacer lo que Dios mismo quiere. Entonces, te invito y te animo a que puedas prepararte, a que puedas orar, a que puedas leer la lección y a que puedas darle la importancia necesaria que esto requiere. Recordá que Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo le da una importancia relevante a cada niño. Y recordá que estamos alcanzando a un niño, y un niño nos va a llevar a alcanzar a una familia, y una familia nos va a llevar a alcanzar a una comunidad. Tené esto en cuenta, ponelo en oración y ánimo en tu ministerio con la niñez. Recordá que este video solo te transmite sugerencias de cómo podés utilizar el material de TMC. Vos podés utilizar el material como quieras y donde quieras, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y compromiso. Y listo, ya podés empezar a utilizar el material de TMC. Que Dios te bendiga.